menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Tremendo cómo el Dios del cielo, el creador, el eterno, el que no duerme, dice que tiene memoria del hombre y nos lleva el pensamiento a las profundidades donde dice, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Porque estamos ante un ser tan grande, tan maravilloso, que como lo vamos a ver, nuestra mente no alcanza a dimensionar el poder de nuestro Padre eterno. Y aún así, en su misericordia, sigue diciendo el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el Señor, a pesar de que somos poca cosa, nos dio este mundo, este planeta, para que lo administráramos, Adán, sobre todo lo que existe. Miren la misericordia de Dios. Y vimos durante la semana el propósito de nuestra vida, que no es solamente ser un administrador de este mundo, de este planeta maravilloso que es la tierra. El Señor dijo, la tierra es mía, es del Señor, pero nos permite usarla, ¿no? Y entendimos de que a cada momento estamos siendo probados, que desde que cae Adán y Eva, para que algún día podamos vivir eternamente. Y lo habíamos visto ahí en Conflicto y Valor del 14 de enero, dice, después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios para con la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio de mediador. Y aquí viene la partecita que nos interesa. A Adán y Eva se les concedió un tiempo de prueba para volver a su lealtad. Y en este plan se abarcó a toda su posteridad. Y aunque Dios hizo la tierra, el cielo, el mar y lo dio al hombre para su administración, el hombre cae, pero le da nuevamente en su misericordia, en su grandeza, le da la posibilidad de volver, de ser restaurado. Y entonces la vida que tenemos, 50, 60, 80 años alguno, ese tiempo es un tiempo de prueba para ver si acaso vamos a volver a lo que era Adán y Eva, a la pureza del Edén. Entonces, no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje ni que yo esté predicando. Es Dios quien lo ha preparado para restaurar a todos nosotros y poder volvernos de nuevo al estado primitivo de obediencia perfecta. Y eso fue lo que vimos con Abraham. Cómo él había caído una vez, había mentido ante Faraón diciendo que Sara, su mujer, no era su esposa. Entonces, para elevarlo, tuvo que pasar por una prueba. Poner a su hijo Isaac para sacrificio. Era una prueba. ¿Y por qué fue eso? Porque dice en Patriarca y Profeta, página 150, Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo. Y aquí viene la parte. Para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Y eso es lo que hemos estado tratando en esta preparación que queremos hacer como iglesia, de llegar a entender de que Dios no va a pedir un laodicense que es tibio, que no es ni frío ni caliente, sino que el Señor va a pedir una obediencia perfecta a toda su palabra, a todo lo que usted ha aprendido, a todo lo que usted sabe, debe ponerlo en práctica. Por eso que vimos ayer, en las charlas anteriores, Santiago 1:22, que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, un hermano que piensa que con asistir, con escuchar y que con cumplir la escritura así un cuarto, un medio, un 80%, realmente es algo grave. Y debemos ser sinceros en ese sentido, porque no, acá dice, no se engañen a ustedes mismos.
Si usted sabe, hay algo que la Biblia le dice y no lo practica, está siendo oidor meramente. Y debemos sincerarnos. Y esa palabra, sinceridad, es muy especial para que entender un poco su significado de que debemos mostrarnos abiertamente cómo somos. En la antigüedad, cuando se esculpían los arquitectos esculturas, la llevaban al mercado para venderla y de eso vivían muchos, ¿no? Era un comercio. Pero a veces la escultura llevaba una grieta por los cincelazos, había una falla, entonces el que estaba haciendo la imagen, la estatua, le ponía cera encima para que no se notara esa fisura, ese daño. Y entonces cuando la iba a vender al comercio, al mercado, el que estaba comprando no se daba cuenta de que tenía una pequeña falla, pero que con la cera quedaba cubierta. Entonces decía el comprador, deme una escultura, pero sin cera, por favor. Y de ahí viene esa palabrita que debemos ser sinceros. No debemos esconder algo, no debemos tapar nuestra condición, sino que darnos a entender a nosotros mismos quiénes somos y si acaso estamos o no de acuerdo con la palabra de Dios. Porque hemos dicho que se va a levantar la oposición, el enemigo, y no va a ser tanto por el sábado, bueno, por el sábado también va a ser tanto la oposición, pero en realidad la Biblia y el Espíritu de Profecía nos muestra de que ellos van a odiarnos también porque por el carácter que tenemos. Porque ese fue el odio que tuvieron los judíos. Y por eso que también rechazaron a Jesús. Porque deponía a la vista de todos que ellos eran egoístas y que él era santo. Y eso es lo que dice acá en el deseo, página 210. Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era él la personificación de la pureza y ellos eran impuros. Entonces, como moraba un ser puro, queda de manifiesto que ellos no lo eran y lo odiaban más todavía. Por eso que el carácter tiene una faceta importante y también el estudio de la palabra, porque si nosotros no sabemos lo que es la verdad, vamos a ser confundidos y para entender tenemos que practicar la oración, un buen estado físico, la dieta, como lo hemos dicho otras veces, pero más claro está en Daniel capítulo 12 de lo que va a suceder si nosotros no somos personas justas delante de Dios, así como el papá de Juan el Bautista, que lo vimos, ¿no es cierto?, ahí, o la mamá también, Elizabeth, que era justa, o Abel el justo, dice la Biblia. Y dice en Daniel 12, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea que para entender la palabra de Dios no hay que ser un erudito, no hay que ser un gran teólogo, sino que dice que los impíos no van a entender. Esto es un asunto espiritual, porque esta palabra es maravillosa, fue escrita por Dios y su grandeza que habla ahí en el Salmo 8, cuán grande es tu gloria, oh Jehová, cuán grande es tu nombre, porque para entender esto tenemos que estar en comunión con Él. Y en Evento los Últimos Días, en la página 222, dice, los que tienen una oportunidad de oír la verdad, escuche bien, y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen, no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios, lo mismo que si la hubieran oído y rechazado. Tremendas palabras. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Entonces, en este momento, cada hermano en distintos países tiene la oportunidad de conocer la verdad y de andar en ella. No hay excusa para estar en el error. No como los tiempos de Martín Lutero, que la gente le escondía en la Biblia. Ahora tenemos Biblias por todas partes. Usted la puede escribir en el centro, en un centro comercial. Lutero había una Biblia encadenada. La gente no podía leer. Pero hoy día los libros del Espíritu de Profecía usted los puede ver en internet en cualquier parte del mundo. No hay excusa, dice acá. Y sin embargo, aunque nos decimos cristianos,
nosotros hemos destruido los mandamientos con nuestra vida. Hemos destruido el primer mandamiento y el segundo. El primero decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí nos damos cuenta de que no estamos practicando lo que hemos estado aprendiendo. Hemos destruido los mandamientos con nuestra vida, con lo que somos. Y en otras palabras, la religión son nuestros sentimientos, son nuestras pasiones, son nuestros gustos, son nuestra sensualidad que acomodamos mi manera de ser a la palabra de Dios. Y hemos explicado de que eso es engañarse a sí mismo. Los antiguos eran idólatras, adoraban un palo, una piedra, la pintaban, etcétera. Pero nosotros nos adoramos a nosotros mismos, adoramos el yo, y hasta que el yo no muera en nosotros, nuestra salvación va a estar en peligro, aunque vayamos sábado tras sábado al templo, pensando de que estamos guardando los mandamientos. Así que es muy importante. No vamos a ser como el fariseo que presenta la escritura, dice que oraba de pie consigo mismo. Yo me alegro mucho que en esta iglesia se ore de rodillas. Es muy raro ver eso, porque a la gente no le gusta arrodillarse. Claro, piensan que el sábado lo guardan, se van a salvar, pero tiene que haber una comunión interna. Se llega a pensar, el mundo protestante, llegan a pensar de que sus emociones, sus sentimientos es la religión verdadera, por eso que saltan, lloran. Pero el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, le contestó Jesús al escriba, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros chismeamos, como dice la escritura, no chismearás, o murmuramos de un hermano, o nos quejamos de el jefe o de alguien, ya no estamos amando al prójimo, no estamos haciendo la palabra. ¿Y qué es lo que es chismear? Bueno, puede ser algo verdadero o puede ser algo falso, porque hay algunas personas que dicen, no, es verdad lo que estoy diciendo. Pero chismear, si usted lo busca en el diccionario, significa predisponer a una persona contra otra. O sea, que a usted le vengan a decir algo en perjuicio de su semejante. Si usted lo recibe, como dice Salmo 15, no entrará en el santuario. Es tremendo, lo vimos un poquito durante la semana, pero son detalles que muestran cuán lejos estamos de la salvación, de tener a Dios en nuestro corazón. Son muy pocos los que practican esto, que cuando viene alguien a decir algo malo de su semejante, le dicen, siga por favor los pasos de Mateo 18, converse con la persona en forma personal y con dos testigos. Y ahí sí lo puede comentar. Pero la gente se salta todos esos pasos. Y aquí quiero leer una cita que nos va a ayudar mucho como iglesia para defender esta ola de mal, de hablar mal de los demás. Ya di una cita hace unos días atrás, pero me quedó esta, que es tremenda. No puedo seguir sin comentárselas, porque va a ayudar mucho a la iglesia. Escuchen bien. A fin de conocerle, página 186, dice así Elena G. de White. Los rumores que circulan son frecuentemente los destructores de la unidad entre los hermanos. Hay personas que vigilan con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. Reúnen pequeños incidentes que podrían ser bagatelas en sí mismos, pero que son repetidos y exagerados hasta que un hombre se convierte en culpable debido a sus palabras. Noten que, y sobre todo pasa en internet, que un hermano lo comparte, lo repite, y prácticamente que la persona es culpable solamente porque ellos lo repitieron. Y este tipo de personas, Elena G. de White, que hacen esto, dice así, parece que su lema fuera, infórmenos y esparciremos el informe. Esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para Dios. Si emplearan la mitad de la energía y celo que dedican a esa obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto para limpiar en sus almas
que no tendrían tiempo ni voluntad para criticar a sus hermanos y no caerían en la tentación. Tremendo lo que dice acá. Dice que son agentes del diablo y que no se dan cuenta ellos que están haciendo una obra mala, pero ellos piensan que sirven a Dios. Por eso que en esta semana de preparación tenemos que exponer todo lo que está pasando para no caer en esos errores. Sigue diciendo la cita. La puerta de la mente, y esto viene para nosotros, la puerta de la mente debe mantenerse cerrada contra dicen o he oído. En vez de permitir que las sospechas o las malas conjeturas entren en nuestro corazón, ¿por qué no vamos a nuestros hermanos y después de presentar ante ellos franca y bondadosamente las cosas que hemos oído en detrimento de su carácter e influencia, oramos con ellos y por ellos? Tremendo. Entonces amaremos a nuestros hermanos. Gloria a Dios por eso. Y hasta que no haya una reforma en las palabras, o sea, mejor dicho, en el corazón, para que salgan palabras bondadosas, aunque estemos haciendo mucha actividad por la iglesia, estamos totalmente separados de Dios. Por eso que en el día sábado, como hoy día ya empezó el sábado, la Biblia dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque las palabras denotan lo que hay internamente. No podemos seguir con esta conducta sin saberla, por lo menos, para ya empezar a cambiar, porque lo peor es las tinieblas profundas, donde no hay ni una gota de luz. Cuando el yo se oculta en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor, y ahí amaremos a Dios y amaremos a nuestro semejante. Cuando el yo salga, sigue diciendo en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 210. Cuando el yo se oculta en Cristo, brota espontáneamente el verdadero amor. No es una emoción o un impulso, sino una decisión de una voluntad santificada. No consiste en un sentimiento, sino en la transformación de todo el corazón, el alma y el carácter, los cuales están muertos al yo y vivos para Dios. Gloria al Señor por eso. Porque muchas personas confunden el amor con la emoción. Cuando el amor es un principio, no cambia. Si acaso se levanta de bueno, se levanta de mal. Si acaso le dio un estímulo, un regalo o le hizo un mal, no cambia el amor. Y eso es el amor de Dios. Y por eso es que al estudiar la palabra y compenetrarnos de esto, vemos la grandeza de Dios en su misericordia con nosotros, que somos pecadores, que le hemos fallado tantas veces. Y que nos extiende su misericordia, estamos vivos, gracias a Él existimos. Hoy día comimos, tenemos un techo. El Señor es bueno, pero no lo veremos hasta que le contemplemos con un nuevo corazón. Y el Señor también dejó las profecías para fortalecernos, para amarle, para creer de que Él existe, para fortalecer la fe. Y en Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Una gran verdad que hemos estado estudiando durante esta semana. Pero fíjense ustedes de que aunque podamos en el pasado tener una vida grata, agradable delante de Dios, eso no nos asegura el día de mañana. Porque dice acá que reveló su secreto a sus siervos, los profetas, hombres de Dios, por supuesto que sí, inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué me dicen ustedes de el profeta que vamos a ver acá, que se montó en un burro, que se le apareció un ángel? Balaam era profeta, pero finalmente se perdió. El ser fiel a Dios en el pasado no nos garantiza, mis hermanos, que nos vamos a salvar. También tenemos en la Biblia que hombres malos, perversos, han profetizado. Bueno, aquí tenemos uno que es Balaam, pero ¿saben a cuál me refiero? Me refiero a uno que nunca se toca, pero que hizo una profecía tremenda acerca del Mesías. Estoy hablando de Caifás.
Quizá usted nunca había escuchado a Caifás como profeta. Sí, en Juan 11, en el versículo 49, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. O sea, Dios puede usar a cualquier instrumento y eso no garantiza la salvación. Ustedes pueden ver el caso de Saúl. Saúl, entre los profetas, dice la Escritura: mis hermanos, debemos mantenernos día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, conectados con nuestro Salvador. Es la única norma segura. ¿Y qué decir del profeta joven que aparece en 1 Reyes 13? Tremendo. Con Jeroboam, donde le fue a dar el mensaje al rey impío. Y cuando profetiza en contra del altar se quiebra y Jeroboam levanta su mano para castigar al profeta y se le seca la mano. Bueno, conocemos un poco la historia algunos, ¿no? Se le restaura, el Señor se la restaura y le iba a dar regalos al profeta joven. Y resulta que el profeta dijo: no puedo recibir nada porque Dios me ha dado instrucciones de que no coma ni reciba nada. Así que se fue. Pero cuando se iba este profeta joven, vino un profeta viejo y le dijo: yo también soy profeta y el Señor me ha mostrado que puedes comer conmigo. Oh, entonces el profeta joven le hizo caso y comió con él. Y cuando él se iba, fue muerto el profeta joven por desobedecer la palabra que le había sido dada. ¡Qué pena! Esto es algo para meditar. En el versículo 21 dice: y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses, entonces tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Imagínense, un hombre de Dios se perdió también por ser desobediente. Por eso decía al principio que Dios no va a aceptar algo menor que la obediencia perfecta. Y por eso que estamos estudiando la Biblia, para amonestarnos, para respetar esta palabra, para considerarla de que esto no es un juego si está escrito en la Biblia. En 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y cómo podría ser aplicar estas palabras al miembro adventista de que anda apenas con las cosas de Dios? ¿Cómo podría verlo él? Realmente esa es la norma. No podemos rebajarla. Y hemos visto en las profecías de que esta palabra se cumple y que podemos confiar en ella para que hacer los cambios que se requieren en nuestra vida. Y vimos la bestia, ¿no? Vimos el papado, vimos cómo esta simbología que usaba la Escritura del león, de la bestia Apocalipsis 13, que tenía cara de león, pies como de oso. Vimos que era el papado, el catolicismo, y que el dragón entonces trabajaba con ellos. Y el cuerno pequeño de Daniel, no lo hemos visto, pero hablará grandes cosas. Esos poderes que hemos estudiado en tantos seminarios están hoy día trabajando. Lo vimos durante la semana. Pero están dadas para que nuestra fe se fortalezca y no desobedezcamos como Balaam, que por un cheque, por el dinero, vendió las cosas de Dios, o como este profeta joven que desobedeció y comió cuando Dios le había dicho no coma. Vimos también un poco la reforma pro salud, que el Señor ha dicho que cosas que no hay que comer. Si no tenemos fe, no podemos hacer nada. La fe se vuelve el acto supremo del ser humano. Y evidencias, hay un montón de las profecías.
por ejemplo, sabemos que nos habla de que esta mujer, de que este cuerno pequeño es Babilonia, pero me sorprendió ver que el Papa, hay un Papa, Juan Pablo II, que lo visitan los chamanes, lo visitan los brujos, lo visita toda esta gente espiritista y como que lo santifican a él públicamente. O sea, el ocultismo llegando a niveles públicos que nosotros sabemos que tiene que ver con la profecía, tiene que ver con los eventos finales. Vamos a ver acá un video donde muestra, en este caso, al Papa con los brujos. Vamos a verlo. Ahí está Juan Pablo II y vienen los chamanes. Ahí le cantan, ofrecen incienso, y ahí está Juan Pablo II. Increíble, de forma pública. Ahí están los brujos. Y bueno, vamos a adelantar un poquito, donde a él le pasan ramitas por la cara. Ahí está Juan Pablo II. A ver si lo vemos por ahí. Ahí van los chamanes, los que practican espiritismo, donde él. Junto con el canto del Señor ten piedad, se inculturan los ritos de purificación provenientes de la tradición indígena, que consta de 2 elementos principalmente. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Es tremendo, mis hermanos, cómo esto va avanzando. Y parece que el pueblo de Dios nada lo despierta. Delante de nuestros ojos tenemos ahora esta tremenda pandemia. ¿Y qué decir de lo que también se ha mostrado con respecto a los papas, de que hasta se ponen hasta la cruz invertida? O sea, ya no hay ninguna cosa para ocultar. Porque esto que vamos a ver ahora es real de este mismo Papa, Juan Pablo II, en su asiento. No es un Photoshop, no es algo arreglado. Esa cruz que ven ustedes atrás, esa cruz invertida, es real. Ellos dicen que la ponen porque Pedro murió crucificado al revés. Pero nosotros sabemos que eso tiene otro trasfondo. Entonces, al ver durante esta semana profecías y evidencia, eso debiera darnos a nosotros una seguridad y hacer cambios. Porque si esto se cumple, que fue escrito que iba a hacer beber de abominaciones a todas las naciones, que se está trabajando para el dominio mundial, como lo vemos, los movimientos políticos, religiosos. Entonces, si no vemos estas señales, es porque realmente estamos ciegos, bien ciegos. Y para eso, vamos a estudiar hoy día un poco acerca de profecías tremendas que nos van a ayudar de las profundidades de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer con el texto que comenzamos el día sábado acerca del diluvio. Pero vamos a ver otros aspectos ahora porque Dios dejó esta palabra, es muy rica, tiene muchas enseñanzas. Y en Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero hay detalles, por ejemplo, en Exaltar a Jesús, en la página 23, dice, Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero sus misericordias y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Ese es un detalle que muchas veces no se toca, pero que también nos va a dar información, que cuando se estaba construyendo esta arca, a propósito, Dios le dio a las personas 120 años para arrepentirse y ellos vieran las señales, vieran que se está construyendo el barco.
Hoy en día, también la gente está viendo las señales, pero vemos que esta historia nos demuestra de que la gente no entró, solamente el justo, que fue Noé. Y denoto la palabra justo porque él andaba correcto con las cosas de Dios. Y les vino el diluvio y dice que toda carne que no estaba en el arca murió. Pero cuando nosotros estudiamos los detalles acerca de este acontecimiento, nos damos cuenta de que hay muchas cosas interesantes. Primeramente, los 120 años que acabamos de mencionar son 3 generaciones proféticas, porque hay otro tipo de generación que es distinto, pero cuando hablamos de generación, estamos hablando de 40 años. Por ejemplo, en Números 32:13 dice, el enojo del Señor se encendió en Israel y lo hizo andar errante por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación. Ahí tenemos un periodo de 40 años. En Deuteronomio 1:35 dice, ni un solo hombre de esta mala generación verá esa buena tierra que juré a vuestros padres. Y sabemos que pasaron 40 años. Bueno, no voy a explicar eso, pero voy a explicar cómo la Biblia en todas partes nos quiere dar una enseñanza profunda, porque es la palabra de Dios. Y nosotros al estudiarla vemos la grandeza, la misericordia, el amor, la paciencia del Dios que formó a Adán y Eva y que le dio la mayordomía sobre este planeta. Por eso decía, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Por qué tú le has dejado esta gran posesión que es la tierra? Porque su misericordia, su amor, su sabiduría es tan profunda que nos envuelve y nos maravilla. Y mientras más estudiamos esta palabra, más la alabamos, le amamos y deseamos servirle. Y entonces vean, en Éxodo 25 hay un mandamiento, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a darnos cuenta de que hasta en los mandamientos hay profecía, porque es la mente de Dios, es la mente magistral. Dice, el mandamiento que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y en el caso de Noé, fueron 3 generaciones porque fueron de 120 años, o sea, 3 por 40 años son 120 años. Se cumplió el mandamiento ahí. Miren qué interesante, aún en los mandamientos. O sea, quiere decir que hasta la tercera y cuarta generación Dios extiende su paciencia antes de castigar. Y en el caso de los antediluvianos fueron 3 generaciones. Ahora vean, porque vamos a ir avanzando en esta cosa sorprendente que es la palabra de Dios. Y vamos a ir ahora de que en la Biblia, en este relato del diluvio, el número 7, aparece 7 veces, porque eso tiene que ver con la profecía de los años sabáticos que nos vamos a explicar. Pero, por ejemplo, si ustedes ven en Génesis 7:2, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y hembras, ahí aparece una vez el 7. Si usted la sigue contando, en el versículo 3 dice, también en las aves de los cielos 7 parejas, y aparece 7 veces, no es casualidad. Pero vean ustedes, que cuando llueve por 40 días, que representa una generación también, la que estamos viendo recién, los 40 años. Y también tenemos que en Génesis 7:12, y hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese es un tiempo también en la profecía que estudió Guillermo Miller. Pero vamos a ir más todavía avanzando, porque en esta historia de Noé, después que ellos salen del diluvio, salen del arca, es castigada la tercera parte. Vean, por favor. Pero ahora, en los hijos de Noé, está representado el universo, el mundo, y cómo Dios los va a castigar. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, es un texto muy conocido, dice, hablando del dragón, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorarla, a su hijo, tan pronto como naciese. Entonces, la tercera parte cayó de los ángeles. Y
vamos a otro punto acá. Para entender por qué usted está vivo y qué es lo que pasa con su vida. Recién dijimos que la vida era una prueba para ver si acaso íbamos a ser fieles y ser restaurados, como el caso de Abraham y de Adán y Eva que recién dijimos. Pero escuche bien. En este versículo se pierde la tercera parte de las estrellas del cielo, la tercera parte de los ángeles en el cielo. Pero nuestra vida, que está siendo juzgada viendo por los otros mundos que no han caído, los redimidos que se salven van a ocupar ese lugar que dejaron estos ángeles caídos en el cielo. Esta tercera parte que se perdió, con los redimidos nuevamente va a quedar perfecta la obra de Dios. Vean, cómo Dios está buscando almas sinceras, corazones sinceros, para poder restablecer la perfección de su creación. Tremendo, para que usted entienda lo que está sucediendo con su vida. Son unas pinceladas. Pero vamos a ver el caso de la tercera parte en los reyes de Israel. Y usted puede decir, ¿cómo es eso de los reyes en Israel? Vea, por favor. En Hechos, capítulo 13, nos habla del tiempo que reinó Saúl. Vamos a ver los tres primeros reyes de Israel. El primer rey, por si no se recuerda, es Saúl. El segundo fue David y el tercero fue Salomón. Y aquí nos va a dar cuánto tiempo reinaron estos reyes. Y en Hechos 13:21 dice, entonces demandaron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Vean cuánto gobernó, 40 años. El rey David, vamos a ver cuánto gobernó. En 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años, o sea, lo mismo que Saúl. Ahora el rey David gobernó 40 años, llevamos 40 más 40, 80. Salomón, ¿cuánto reinó ahora? En 1 Reyes 11, versículo 42 dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Vean, o sea, los tres primeros reyes tenemos Saúl 40, David 40, Salomón 40. Hacemos 120 años, los mismos 120 años del diluvio. Ponga atención, porque el mandamiento decía hasta la tercera o cuarta generación, o sea, hasta 120 o hasta 160 años. ¿Y qué pasó después de estos 120 años después de estos tres reyes? El reino fue castigado y por la apostasía que trajo Salomón y todo eso, y se dividió el reino para Roboam y para Jeroboam. O sea, las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá. Entonces, se cumplió el mandamiento que decía hasta la tercera generación. Vean qué tremendo. Porque esta palabra tiene secretos, porque es la mente de Dios que la escribió y usted le puede entregar su vida. Ahora vean, porque vamos allá a la tercera parte. De estos tres reyes que estoy mencionando, que era, el primero era Saúl, David y Salomón, se perdió la tercera parte, porque se perdió Saúl, uno de los tres se perdió. Igual que lo que aconteció con los ángeles que cayeron, porque en estos tres reyes Dios nos está mostrando el conflicto cósmico. Tremendo. Y no solamente ahí. Por eso que la Biblia trató a unida. Decía, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Pero en Apocalipsis 8, versículo 12, también va a ser castigada la tercera parte porque representa a estas estrellas que cayeron. Porque Dios está viendo la redención del universo aquí. Dice así, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y la noche. No es casualidad de eso, porque Dios está mostrando cómo esa tercera parte de ángeles va a perecer finalmente, va a ser castigada. Así como se perdió Saúl, la tercera parte, ahora también
nos está mostrando que la tercera parte del día, de la noche, del sol, de la luna, de las estrellas, todo nos está mostrando. Porque las profundidades de este Dios al cual usted sirve, al cual ha aceptado, son maravillosas. Por eso que decía, oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y aún así, sin embargo, él tiene misericordia de todos nosotros. También podemos ver de que el evento del diluvio es un evento cósmico que nos muestra el tiempo del fin. Porque así como fue los días de Noé, así va a ser el tiempo del fin. Y podemos ver en Génesis 7:24, por ejemplo, cuánto tiempo prevalecieron las aguas sobre la tierra. Por eso que en cada detalle, en cada reglón, en cada punto, la palabra es mucho más amplia de lo que aparentemente nosotros conocemos porque no la estudiamos con diligencia. Pero está ahí. Y entonces vea lo que dice acerca de cuánto tiempo estuvo el arca ahí en el diluvio flotando sobre el agua. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y aquí nos habla nuevamente de un periodo de 5 meses o de 150 días. Pero eso mismo, ahora en el Apocalipsis 9:5, 9 del 1 al 5, pero ahora en la quinta trompeta. Vean ustedes que no se estudia mucho las trompetas, pero aquí estamos viendo algún aspecto. Dice así, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Versículo 5. Y se le dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. O sea, el momento de tribulación que tuvo, de prueba que tuvo, de dificultad, Noé, durante 5 meses, se repite, pero ahora en el tiempo del fin, en la quinta trompeta. Y así podríamos nosotros ver varias características del diluvio que no se estudian, pero que son para nuestros días. Pero vamos a ir a la tercera parte, lo que yo le había comentado recién, en los hijos de Noé cuando se acaba el diluvio y ellos abren la puerta, se abre la puerta del arca y entonces ellos salen. Y hay una experiencia que ocurre ahí con los hijos de Noé, o sea, estamos hablando de Sem, de Cam y Jafet. 3 hijos él tenía, que eran varones. Y resulta que la escritura muestra de que Noé se embriaga, toma mucho licor, mucho vino, y que Cam va y ve a su padre desnudo, borracho, ahí en el lugar. En Génesis 9, versículo 18 y 19 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que son personajes importantes también, porque los semitas, por ejemplo, vienen de Sem, los cananeos vienen de Cam. Los cananeos siempre han sido los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces, en el versículo 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y versículo 25 que sorprende. Y dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y ahí entonces maldice a la tercera parte representada por Cam, y los cananeos siempre han sido los enemigos del pueblo de Dios porque está representando la caída de la tercera parte de los ángeles en el cielo. Vean, Dios tiene maravillas en su palabra que por el tiempo no podemos estudiarla. Debemos compartir esta santa palabra. También se nos ha dado el ministerio de la predicación para que seamos luz al mundo. Y aquí me recuerdo la historia de un cristiano y de su vecino que quiero compartir. Porque resulta que había un hijo de Dios
un cristiano viviendo y tenía un vecino que siempre le hacía la guerra, siempre le hacía problemas, dificultades, era muy mal vecino, le ponía la música fuerte y varias cosas más. Pero él como cristiano ahí estaba soportando. Pero un día se enojó tanto el vecino malo que peleaba que buscó un albañil para poder hacer una pared y no ver más al otro vecino. Pero resulta que al hacer el muro, este hombre, que era otro cristiano, le dijo, ya, yo lo voy a hacer. Y se fue, enojado, para que no quiero ver más a mi vecino, dijo el hombre malo. Y entonces cuando él vuelve, en vez de tener un muro, de que el cristiano le haya hecho un muro, una pared, le hizo un puente. Y cuando vio el otro vecino que también estaba enojado, el cristiano, enojado, dijo, oh, vecino, qué bueno, hizo un puente para mí. Y lo abrazó, yo quería estar de buena con usted y veo que usted me quiere y por eso mandó a hacer este puente para mí. Y entre abrazo y abrazo se les quitó el enojo a los dos y se pusieron en la buena. Porque esta persona, sabiamente, este cristiano, en vez de hacer un muro que separe a las personas, hizo un puente. Y nosotros como hijos de Dios debemos hacer lo mismo. Porque el amor de Dios es grande. Ni siquiera dimensionamos en nuestra mente cuán grande es el Señor. Por ejemplo, voy a dar una característica que habla el Evangelio de Jesús. En Juan 8:12 nos habla del Divino Maestro y dice así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora veamos. ¿Qué hace la luz? Bueno, usted me dirá, alumbra. Claro, Jesús alumbra, pero la luz tiene otras propiedades. ¿Sabía usted que cuando la luz empieza a viajar, el tiempo se empieza a detener? Y esta es una cualidad también de Jesús. Y no lo digo yo, sino que lo dice la ciencia. Por ejemplo, vamos a ver acá un pedacito de un video que nos va a explicar cómo las propiedades de la luz, y ustedes van a entender un poquito más por qué dice ahí que Jesús es la luz. A Carl Sagan, vamos a ver ahí. Va a ser un experimento él. En cualquier lugar, tiempo o movimiento, debe deducir las mismas leyes naturales. La velocidad es simplemente la distancia que se puede recorrer en un tiempo dado, como sabe cualquier chico que conduce una moto. Ya que cerca de la velocidad de la luz no podemos simplemente sumar velocidades, los conceptos conocidos de espacio y tiempo absolutos, independientemente del movimiento relativo, deben dejar el camino libre. Esta es la razón por la que, según demostró Einstein, ocurren cosas curiosas cerca de la velocidad de la luz. Allí cambian extrañamente nuestras perspectivas convencionales de espacio y tiempo. Su nariz está un poco más cerca de mí que sus orejas. La luz que refleja su nariz llega a mí un instante antes que la de sus orejas. Supongan que yo tengo una cámara mágica con la que pudiera ver su nariz y sus ojos exactamente en el mismo instante. Con una cámara semejante, se podrían tomar fotos muy interesantes. Paolo dice adiós a su pequeño hermano Vincenzo. Chao, Vincenzo. Y se aleja. Ahora va a más de la mitad de la velocidad de la luz. Casi está alcanzando sus propias ondas de luz. Esto reduce las ondas de luz delante de él y su imagen se torna azul. Esta longitud de onda más corta es lo que hace azules a las ondas. Asimismo, Paolo parece más delgado cuando va en la dirección del movimiento. Y no es simplemente una ilusión óptica, sino que ocurre realmente cuando se viaja cerca de la velocidad de la luz. Al alejarse deja atrás sus propias ondas de luz. Las ondas largas son rojas. Decimos que su imagen reculante es enrojecida. Ahora Paolo se va a dar un paseo por el campo. Experimenta algo aún más extraño. 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 Experimenta algo aún más extraño.
Todo lo que puede ver está concentrado en una ventana móvil justo delante de él, azulada en el centro y enrojecida por los bordes. Para un transeúnte, Paolo parece azulado cuando se acerca y enrojecido cuando se aleja. Sin embargo, para él, todo el mundo va y viene a casi la velocidad de la luz. Las casas y los árboles del camino por los que ha pasado siguen estando en el filo de su campo de visión frontal, aunque la imagen es distorsionada y enrojecida. Cuando aminora la velocidad, todo parece otra vez normal. Solamente muy cerca de la velocidad de la luz, el mundo visible se comprime en una especie de túnel. En realidad podríamos ver estas distorsiones si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz. Quizá algún día los navegantes interestelares se orientarán por estrellas que van dejando detrás, cuyas imágenes se amontonarán en la pantalla frontal. El aspecto más fantástico de viajar cerca de la velocidad de la luz es que el tiempo se ralentiza. Todos los relojes mecánicos y biológicos van más despacio cerca de la velocidad de la luz. Pero los relojes fijos van a la misma velocidad. Si viajamos cerca de la velocidad de la luz, envejecemos más despacio que los que van detrás. El reloj de Paolo y su sentido interno del tiempo demuestran que desde que se ha separado de sus amigos solo han pasado unos minutos. Pero desde el punto de vista de sus amigos han pasado muchas décadas. Sus amigos han crecido, han vivido y han muerto. Y su hermano pequeño ha estado esperándole pacientemente todo este tiempo. Los dos hermanos han experimentado la paradoja de la dilatación del tiempo. Se han encontrado con la relatividad de Einstein. Esto no ha sido más que un experimento mental, pero las partículas atómicas que viajan a la velocidad de la luz se deterioran más lentamente que las partículas fijas. Por muy extraño e increíble que parezca, la dilatación del tiempo es una ley natural. Viajar cerca de la velocidad de la luz es una especie de elixir de la vida, porque el tiempo va más lento cerca de la velocidad de la luz. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero para mostrarles que si se viaja a la velocidad de la luz, se ve de esa forma, como un túnel, como mostraba ahí, como iba en la moto viajando a la velocidad de la luz. Pero el hermano de este muchacho que va en la moto era un niñito. Él se fue a dar una vuelta, pero cuando vuelve, su hermano, que era muy jovencito, ya tiene como 80 años. A él le parecieron unos pocos minutos, porque científicamente, cuando se viaja más rápido y se llega a la velocidad de la luz, el tiempo se empieza a detener. Ahora, veamos que dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. No solamente ilumina, sino quiere decir que en Jesús no pasa el tiempo tampoco, la inmortalidad. Son detalles que empezamos a ver a Dios de otra forma. ¿Y qué decir, no es cierto, en este estudio que estamos haciendo, de el tiempo del fin, que este Dios poderoso, creador, dice que va a ser una obra extraña, porque vienen las plagas, va a sufrir, viene la marca de la bestia, pero Él es todo amor y esta es una obra extraña de destrucción. En Isaías 28:21 dice, porque el Eterno se volverá como el monte Perazín, como en el valle Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Pero fíjense ustedes de que cuando caigan las plagas y la gente sufra, dice la Escritura que Dios va a llorar por sus hijos. Vean, escuche bien lo que estoy diciendo, porque no es una obra de un Dios de amor esa. Entonces, la Escritura dice que cuando se tire el incienso del santuario, el templo se va a llenar de humo y van a caer las plagas acá en la tierra. Pero entonces Dios el Padre va a quedar solo llorando por sus hijos allá en el santuario, como dice Jeremías
capítulo 13, versículo 17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque Él es todo amor. Inclusive ese periodo de las plagas, del gran tiempo de angustia que viene sobre nosotros y para el cual nos estamos preparando, Jesús ya lo vivió en la cruz, mis hermanos. Cuando Él estaba colgando en la cruz y sintió la separación del Padre por los pecados que estaban siendo puestos en Él, dice el desahogo de la gente, Él sintió lo mismo que van a sentir aquellas personas que sufran cuando venga el tiempo de angustia, caigan las plagas y se haga esta extraña obra, una obra extraña para ejecutar un acto extraño de Dios. Pero dice que cuando eso suceda, Él va a llorar en secreto por ti, quizá por mí, por mis pecados. Ojalá que cada uno no lo defraudemos a Él, porque su amor es inmenso. Y ese dolor que estamos viendo, que nos habla la Escritura, que va a llorar en forma privada, ahí solo, el apóstol Pablo nos habla también de que para que se haga esa labor de quitar el pecado, de redimir, son como dolores de parto. Un dolor intenso que nosotros los varones no podíamos entender, solamente las damas que han tenido hijos. ¿Cómo será ese dolor que al cielo le va a provocar la pérdida de sus hijos? Porque salieron de sus propias manos, pero eran rebeldes. En Romanos 8, 20 dice: sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, como estamos en una creación fracturada por el pecado, también nosotros sufrimos dolor de parto. Y en Gálatas 4, 18, es bueno por siempre ser celoso por el bien, y no solamente cuando estoy con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque este evangelio es así. Se fundó esta iglesia en la sangre, en el sufrimiento, no en la comodidad. No en las iglesias con aire acondicionado, con todas las comodidades, con asientos blanditos. No, mis hermanos, no se equivoque. Al cielo le ha costado mucho su salvación y mi salvación. Y él sufre. Y hasta el apóstol trabajando, lo golpeaban con vara, 40 varillazos menos uno, náufrago, padeciendo hambre, persecución. Por eso que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. Y para hacernos una idea de los dolores de parto que está mencionando acá, vamos a ir nuevamente a nuestros videos y vamos a ver un video del parto de los caballitos de mar, para que nos vamos haciendo una idea. Sí, parece. Vamos a poner el parto. En la naturaleza, nosotros encontramos ejemplos para ver esto, qué significa tener dolor de parto para que alguien se salve o porque alguien se pierda, como en el caso de Dios, ahí sufriendo por los que se pierdan. También podríamos ver nosotros el parto de una ballena. ¿Han visto alguna vez el parto de una ballena? En el agua muy pocas veces filmado, pero vemos que cuando está por nacer, bota mucha sangre. Ahí sí. Vamos a bajar el volumen porque... Y ahí estamos viendo el nacimiento de una ballena en cautiverio. Y empieza a salir de a poquito. Está en el agua.
Ahí lo pueden ver que ya salió la cola, por lo menos. Ahí está nadando, ya va a la mitad y ahí sale. Y ustedes ven la sangre, ¿no? Una nueva vida. Pero si hay algo extraordinario que nos puede mostrar el dolor de parto, es el nacimiento de un elefante. ¿Han visto ustedes alguna vez un nacimiento de un elefante? Bueno, esto es para darnos idea de lo que al cielo le cuesta que nosotros podamos estar salvos, porque Él sufrió mucho por todos nosotros. Ya, vamos a ponerlo aquí. Este es un parto de un elefante. This is the story of our third birth here at the Elephant Safari Park of a little baby girl that we named Whiskey. This is Nikki, our third expectant mother this year at the Elephant Safari Park. We've been waiting now quite a few weeks for her Ahí lo to pueden ver ustedes. get round to giving birth, and it looks like tonight's the night. Es una elefanta. Vean cómo sufre ahí. The back of her is now swelling up as the baby que is se moving balancea. into the delivery area, and we can just see the start of the embryonic sac appearing. Está preparándose. Miren cómo va cayendo la bolsa. Nikki's very calm, doesn't seem to be in any distress whatsoever. She seems to know exactly what's going on. Here we can start to see the main part of the embryonic sac appearing. She's bearing down to try and help it along its way. Yes, it's really Ahí va starting saliendo la to come bolsa. out now. Se acomoda. Nikki's just getting herself comfortable. This sac is mostly filled with fluid at the moment. Vean This cómo is sufre la purely elefanta. like a bag of fluid, but here's the baby starting to appear. We can see the hind legs and the tail. Vean cómo los dolores que tiene. Squeezing down, here it comes. And wow, Wow. That's very quick. Es que fue muy rápido eso. the baby's hit the floor and at this stage isn't moving. El bebé está en el piso. Incredible. De ahí nace. Nikki very delicately steps over the baby there. Pero el bebé no se mueve. El elefantito no se mueve. She's just looking at the baby and checking it out. At this stage, the baby Vean la preocupación del appears to elefante. be absolutely lifeless. Parece que está sin vida. It's not breathing. She's very worried. And here's when nature is going to take its course. What is she going to do? Ahí le pega con la pata para que reaccione. Y no pasa nada. She's kicking it, which would probably be the equivalent to a human slap on a baby's bum. She's very Vean la desperate to desesperación get de la it to move, elefanta. to breathe, to get her to come to life. We've decided to leave her, to let her sort this out for herself, because she seems to know what she's doing. The baby is still as yet not breathing. No respira. She's trying to pull its head up. Le levanta la cabeza. And there we have it, the first Y ahí breath empieza a respirar. from the baby, gasping for air. Just over 2 minutes since the birth. Quite amazing. She seems quite happy with herself now. Ahora está muy contenta el elefante.
Nikki is now checking her out to make sure everything's there. Y ahí se está tratando de parar. Lo ayuda. Now Nikki wants her on her feet. She knows that in the wild there will be predators around. It's very important for her to be up on her feet and standing. As soon as she can stand, as soon as she's safe. The baby's staggering, trying desperately to stand up in this slippery condition she's standing in, but she's up. She's finally up. Now standing. Rápidamente se para. Eyes staring out into this new world. And here they are, the Ahí first empieza a few caminar. tentative Bueno, steps. tremendo. Shaky. Tremendo, un parto de un elefante, ¿no? Y vieron ustedes la cara que ponía el elefante, porque los dolores son muy intensos. Y el apóstol decía, para que ustedes se salven, para que esté la imagen de Dios en ustedes, sufro dolores de parto. Y Dios también, por nosotros, por sus hijos. Qué tremendo, qué gran amor, mis hermanos. ¿Y qué decir del cielo? ¿Qué decir cuando decía la Escritura ahí, cuando comenzamos? Decía en el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Este Dios que sufre por sus criaturas, cuando pecamos, cuando no hacemos su voluntad, Él se pone triste. Así como el apóstol Pablo dice que sufro dolores de parto por ustedes, para que Cristo se reproduzca en sus vidas. Y este Dios eterno dice, comenzamos diciendo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo el ser infinito se puede dar el tiempo para estar tristes por nosotros, que somos tan poca cosa? Porque es un Dios tremendo y para finalmente entender su grandeza, dice ahí que debemos mirar los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por ejemplo, vamos a ver los cielos solamente viendo un ejemplo, nuestra galaxia, por decir algo, ¿no? Nuestra galaxia, vamos a seguir. Por ejemplo, ¿cuántas estrellas hay? ¿Qué tan grande es el universo que Dios ha hecho? Bueno, me pasé acá. Los científicos dicen que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay 200.000 millones de estrellas. Escuche bien, porque ese numerito que está ahí con todos esos ceros son 200.000 millones de estrellas, o sea, como el Sol que tenemos, que es un pequeño Sol, ¿no? Hay otros mucho más grandes, como lo vamos a ver. Pero ¿cómo este Dios que ha formado toda esta galaxia sufre por mí y sufre por ti? Se conduele, llora, le salen las lágrimas, como dice que Jesús lloró por su amigo Lázaro. No lo podemos entender, su grandeza. Y podríamos pensar cuántas galaxias hay. Si en una hay 200.000 millones, pero en el universo, aproximadamente, hay 100.000 millones de galaxias. Escuche bien. O sea, una tiene 200.000 millones, pero en el universo se calcula que hay 100.000 millones de galaxias. Y esto que nosotros estamos informando, se espera que es la millonésima parte, porque se conoce solamente un pedacito. O sea, para saber las cantidades de estrellas que hay en el cielo, tendríamos que multiplicar la cantidad de estrellas de una galaxia por 100.000 millones. 100.000 millones. ¿Sabe cuánto nos da eso? Eso nos da ese número que está ahí, que ustedes pueden ver en la pantalla,
que es un 1 con 27 ceros. Eso no cabe en la cabeza. No podemos dimensionar la cantidad de cosas de mundos que Dios ha creado, mis hermanos. Ese es el Dios que nos ha salvado, que nos quiere dar la vida eterna. Lo podríamos comparar a los granos de arena de todas las playas de todo el mundo. Miren qué maravilla. Para que usted se haga una idea del Dios que nosotros tenemos. Y que dice la Escritura que va a llorar solo por sus hijos. ¿Qué somos nosotros para que Dios llore? Por usted, por mí, lleno de imperfecciones, lleno de pecado. Por eso que la Escritura dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, decía. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esa cantidad de estrellas que acabamos de ver, dice la Biblia que Dios las conoce y les pone nombre a cada una de ellas. Le sabe el nombre más encima a ese 1 con 27 ceros, que no se puede ni decir 1 trillón de trillones, podríamos decir que la cantidad sale de nuestra mente. En el Salmo 147, versículo 3 al 5 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vea la misericordia de este Dios poderoso. Él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Gloria a Dios por eso. Porque el Dios al cual servimos se lo merece todo. Somos sus criaturas. Y cuán rebeldes somos al no practicar lo que el Señor nos muestra, nos pide. Y miren, pongan atención ahora, porque un Dios tan grande, que tiene tantas estrellas, tantos planetas, tantas galaxias, es un Dios que no puede estar limitado por el espacio, porque aunque esté muy lejos de una galaxia, Él está allá. O sea, quiere decir que no está limitado por el espacio, por lo tanto, tampoco está limitado por el tiempo. Así como recién vimos que Jesús es como la luz, que para Él no hay tiempo. Entonces, cada momento es ahora, porque para Él no existe ni el pasado ni el futuro. Todo está en presente. Por eso, cuando Moisés le pregunta, ¿quién le diré que eres tú? Él dice, yo soy, en presente. Esto quiere decir, escuche bien, que como para Dios no existe el tiempo, los pecados que usted haya realizado hace 5 años atrás, hacia 20 años atrás, y que usted se ha olvidado, en la mente de Dios es como que los hiciera ahora. Escuche bien, porque Él no tiene ni pasado ni futuro, Él vive el presente solamente, y todas las cosas son como que ocurrían ahora. Y eso se puede ver en la naturaleza. Por ejemplo, ver el pasado como que fuera ahora. Cuando usted mira el sol, por ejemplo, usted mira el sol, la luz que usted ve salió del sol hace 8 minutos. O sea, usted está mirando el pasado, está mirando 8 minutos del pasado como que fuera ahora. Si usted mira una galaxia, una estrella, Alfa Centauro, por ejemplo, que está a años luz, muchos años para que esa luz llegara a sus ojos, usted está mirando años al pasado. Es lo mismo para con Dios. No existe ni el pasado ni el futuro. Él lo ve todo en presente. Entonces, un Dios que no está limitado por el espacio, porque tiene que estar en todas partes al mismo tiempo, tampoco está limitado por el tiempo. Cada pecado que usted haya realizado en el pasado es como que lo estuviera haciendo ahora.
Pero la única manera de quitar ese pecado del universo, porque ese pecado produce la muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, produce algo infinito. Y para perdonar ese algo infinito, algo eterno, tiene que pagarlo alguien que sea infinito y que sea eterno también. O sea, la sangre de Jesús. Él paga y anula, perdona, limpia y anula ese pecado. No había otra forma. Por eso es que no podía ser un ángel el que viniera a morir en la cruz, mis hermanos. Tenía que ser el mismo Dios eterno. Miren qué maravilla. Y ese es el Dios eterno que te llama y que estamos adorando en este día sábado. Gloria a Dios por eso. Dios te invita a esa comunión. Y en su palabra había algo muy maravilloso que dice así. En el Salmo 103 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria a Dios por eso. Una distancia infinita entre el occidente y el oriente, como recién les comenté. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, o sea, la muerte es eterna, no finaliza. Pero Él nos da un don, un regalo a su Hijo y nos da una vida que no se va a acabar, una vida eterna. Y Él ha perdonado tus pecados, tus rebeliones, como el oriente, cuanto está lejos el oriente del occidente, una distancia infinita. Y sigue diciendo en el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades la misericordia de Dios, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar nunca más será dado a conocer. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Gloria a Dios, porque antes de que tú existieses, Él ya te había escogido. Él ya en sus planes de la redención ya estabas tú, desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que guardan su pacto y los que guardan sus mandamientos para ponerlos por obra. Eso es lo que hemos estado diciendo toda esta semana. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios por eso. Y dice que estableció en el cielo su trono. ¿Sabe dónde está su trono? En Orión. En la noche, cuando usted no haya nube, mire a Orión y va a poder ver el trono de Dios. Ahí está, en ese lugar. Porque su grandeza y su poder es inconmensurable. Y voy a terminar con este video que tiene que ver con la grandeza de Dios, porque no lo alcanzamos a dimensionar. Nuestra mente es tan pequeña, somos tan poca cosa, pero Dios es nuestro Padre. Dios es aquel que nos va a venir a buscar y nos va a dar la vida eterna. Él tiene poder para hacerlo. Él va a cumplir su palabra. No dude en ningún momento de que va a ser así, porque Él tiene tanto poder y se ve en el cielo, en las estrellas.
le agradezco su misericordia que Él tiene para con todos nosotros. Ya la hora ha pasado. Yo estoy muy contento de haber compartido este 7º tema con la iglesia de Nueva York. Y empezamos este mensaje diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esperamos que ese nombre glorioso pueda crecer más y más en nuestra vida. Y va a crecer por la eternidad, viendo sus obras, estudiando cómo Él ha hecho las cosas y cuán sublime es nuestro Creador. Y hoy, que es día sábado, tenemos la oportunidad de adorarle. Yo estoy muy contento de esta semana que estamos desarrollando con los hermanos y me despido deseándoles que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias, Pastor Pozo. Ha sido maravilloso. Maravilloso. Voy a decir mucho. Solo hacerle la invitación para mañana, pues el pastor estaría culminando esta poderosa semana mostrando el poder de Dios. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá. Dios te bendiga. Pronto Jesús volverá. Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador.